Nadie estaba más emocionado que este cazador cuando se topó con el cadáver de un oso grizzly muerto durante su expedición. Parecía una increíble racha de suerte, un premio por el que ni siquiera había trabajado. Pero al examinar a la bestia caída, algo inesperado sucedió. Quédate con nosotros mientras exploramos lo que este cazador, junto con varios individuos desprevenidos, enfrentaron al cruzarse con osos grizzly. En octubre de 2024, Dave Harris era un cazador experimentado. Se adentró en lo más profundo de la remota naturaleza de Wyoming. El aire fresco estaba quieto, lo que activó sus instintos. Mientras atravesaba el bosque, se topó con el cadáver de un enorme oso grizzly. Había sido una criatura formidable, pero ahora su cuerpo estaba cubierto de profundas y feroces heridas. Parecía haber sido asesinado en una lucha violenta. La primera idea de Dave fue que otro cazador había abatido al oso, pero al acercarse comprendió la gravedad de la escena. Sangre enmarañaba su pelaje y sus ojos sin vida parecían contar la historia de una brutal pelea. Un gruñido gutural rompió el silencio. De unos arbustos cercanos emergió un grizzly macho aún más grande. No era un simple gruñido territorial, era el vencedor de la pelea. Consciente del peligro, el corazón de Dave se aceleró. El oso era más grande aún que el muerto y se movía con intención clara. No era un encuentro fortuito. Dave había invadido el territorio del grizzly y ahora era su objetivo. Huyó hacia el bosque, esquivando rocas y raíces mientras corría por el terreno accidentado. Detrás de él, los gruñidos se hicieron más fuertes, resonando en la tierra mientras lo perseguía sin tregua. Cada respiración de Dave era aguda y entrecortada mientras el grizzly se acercaba. Lo único que importaba era sobrevivir. Un solo paso en falso y la naturaleza lo reclamaría también. Debía poner tanta distancia como fuera posible entre él y el oso, pero el bosque y la velocidad del animal hacían de la persecución un desafío implacable. Cada intento de correr más rápido le recordaba la persistencia del oso. Las ramas se rompían y las hojas se agitaban mientras Dave navegaba por el laberinto de árboles. Intentó ganar ventaja escalando una empinada pendiente. Esperaba que la altura le diera una mejor vista de su entorno y una oportunidad de evadir al oso. Subió la cuesta esforzándose al máximo. La inclinación era peligrosa, pero la experiencia de Dave le permitió ascender rápidamente. Al llegar a la cima, miró hacia atrás, escaneando el bosque en busca de señales del oso. La presencia del grizzly era inconfundible. Había reducido la velocidad momentáneamente, visible entre los huecos de los árboles. Su respiración era pesada, cada exhalación una nube de niebla en el aire frío. La mirada del oso estaba fija en Dave. Estaba claro que no se rendiría. Seguiría su persecución con determinación. Dave descendió la pendiente con la misma urgencia, tratando de mantenerse delante del oso. Su mente era un torbellino de estrategias, cada una esperanza efímera de escape. El bosque parecía cerrarse a su alrededor, los árboles y la maleza formando una barrera enredada que amenazaba con atraparlo. Pero los gruñidos del oso y el retumbar de sus pasos eran un recordatorio constante del peligro. Con cada gramo de fuerza y habilidad que poseía, Dave siguió avanzando. Sus piernas dolían y su respiración era irregular, pero no podía detenerse. El bosque se había convertido en un campo de batalla. Cada sombra y sonido era una amenaza potencial, y la presencia del grizzly era un recordatorio brutal del poder crudo de la naturaleza. Dave divisó una estrecha grieta rocosa, un posible escondite. Se lanzó hacia el espacio, con la esperanza de que el tamaño del oso y lo estrecho del hueco lo salvaran. Se apretó dentro de la grieta, logrando apenas mantenerse fuera de la vista. Su corazón latía con fuerza, cada golpe un recordatorio de lo cerca que había estado de ser alcanzado. Desde su escondite, Dave pudo escuchar la frustración del oso. El grizzly rodeaba el área. Sus gruñidos, llenos de una mezcla de ira y confusión, arañaba el suelo, mostrando su agitación. Dave contuvo la respiración, rogando que el temperamento del oso lo alejara, al menos el tiempo suficiente para encontrar otro modo de escapar. Los minutos se alargaron, sintiéndose como horas mientras Dave permanecía oculto. Finalmente los gruñidos del oso se hicieron más débiles y el pesado retumbar de sus pasos se alejó en la distancia. Dave esperó un poco más, asegurándose de que el peligro había pasado antes de emerger con cautela de su escondite. Exhausto pero vivo, inspeccionó el área con la adrenalina, disminuyendo lentamente en su cuerpo.
El encuentro había sido un recordatorio claro de la imprevisibilidad de la naturaleza y del poder crudo que hasta una sola criatura puede ejercer. Mientras volvía a terreno seguro, los pensamientos de Dave estaban consumidos por la intensidad de su experiencia cercana a la muerte. La naturaleza salvaje había demostrado ser una vez más un lugar tanto de belleza como de peligro, y él había sido forzado a enfrentar su lado más oscuro. El encuentro con el grizzly había dejado una marca imborrable en él, un recordatorio de la delgada línea entre depredador y presa en la naturaleza indomable. Para Dave Harris fue una lección aterradora sobre las realidades de la naturaleza. En agosto de 2023, la familia Thomas emprendió una muy esperada aventura de senderismo en el pintoresco Bear Creek Den Park en Montana. Jack, de 12 años, lideraba el camino junto a Max, el Golden Retriever que corría a su lado. Sus padres, Lisa y Robert, los seguían de cerca. El sendero estaba tranquilo a esa hora. Las hojas crujientes y el ocasional canto de los pájaros eran los únicos sonidos que acompañaban su caminata. La familia se detuvo en un claro, admirando la vista de una lejana cadena montañosa, con el corazón ligero y la mente en paz. Max, emocionado por los olores y vistas del lugar, corrió hacia los arbustos ladrando con entusiasmo. Pero su alegre caminata los había llevado inadvertidamente a una situación peligrosa. Oculta en la densa maleza se encontraba una osa grizzly con sus 2 cachorros. La protectora osa había elegido esta área apartada para cuidar a sus crías lejos de los ojos humanos. Los cachorros estaban acurrucados en la espesura. Su seguridad dependía de la constante vigilancia de su madre. Los entusiastas ladridos de Max interrumpieron la tranquilidad, y los cachorros, asustados por el ruido inesperado, corrieron y gimieron alarmados. El sonido llegó a los oídos de la madre, quien se puso en alerta de inmediato. Sus instintos, afinados por años de supervivencia, detectaron una posible amenaza. Con un gruñido se levantó de su lugar de descanso. Se preparaba para defender a sus crías. Jack seguía explorando el sendero, sin perder su entusiasmo por el pacífico entorno. Los vibrantes colores de las flores silvestres y la fresca sombra de los árboles hacían que la caminata pareciera sacada de un cuento. Se alejó del camino, atraído por un grupo de flores particularmente llamativas. De repente, la situación se volvió crítica. La madre grizzly, sintiendo la urgencia de la amenaza para sus cachorros, emergió de los arbustos con velocidad. Sus poderosas patas la impulsaban hacia adelante, sus ojos fijos en la fuente de la perturbación. La aparición del oso dejó a la familia en estado de shock. Max corrió de regreso hacia Jack, con el pelaje erizado por la alarma. En un momento de puro terror, el oso atacó. Jack se giró para ver la aterradora figura que se abalanzaba sobre él. El rugido de la grizzly fue ensordecedor, un sonido primitivo que cortó la pacífica tarde como un cuchillo. La fuerza del embate lo derribó al suelo del bosque. Lisa y Robert reaccionaron al instante. Tomaron su spray contra osos, un elemento esencial que habían llevado por si acaso, y corrieron hacia su hijo. El oso, centrado en la amenaza percibida para sus cachorros, era implacable. Sus enormes garras golpeaban a Jack, quien yacía indefenso, sacudido por el dolor. Lisa, con las manos temblorosas, apuntó el spray con todas sus fuerzas. El aeroasuskersol tóxico se dispersó en una fina niebla, envolviendo al oso en una nube de repelente. El oso retrocedió aturdido por la intensidad del spray. Sus ojos se movieron entre el herido Jack y los desesperados padres. Robert siguió rociando al oso mientras Lisa se arrastraba hacia Jack, con las manos temblorosas al revisar sus heridas. El rostro de Jack estaba pálido y la sangre fluía de varias heridas. El oso dudó un segundo antes de retirarse hacia los arbustos con un último gruñido. Sus cachorros, al sentir que el peligro había pasado, salieron cautelosos y siguieron a su madre, desapareciendo en las profundidades del bosque. La familia Thomas, enfrentando una realidad desgarradora, se apresuró a socorrer a Jack. Lisa aplicó primeros auxilios lo mejor que pudo, mientras su mente corría llena de temor y urgencia. Robert llamó a emergencias. El bosque ahora parecía un entorno hostil, donde cada crujido de las hojas y cada chasquido de una rama amplificaban su angustia. Los minutos pasaron mientras esperaban ayuda. El aire se llenó de tensión y miedo. Cuando el sonido de helicópteros lejanos finalmente llegó a sus oídos, sintieron como si fuera una línea de vida. Los rescatistas llegaron con su experiencia y calma, brindando un rayo de esperanza en medio del caos. Levantaron con cuidado a Jack en una camilla,
Su cuerpo inconsciente era recordatorio de la brutalidad de la naturaleza. Las aspas del helicóptero giraron mientras ascendía, llevando a Jack al hospital más cercano. Lisa y Robert, con el corazón lleno de angustia, lo siguieron en la ambulancia, sus mentes repitiendo cada momento del aterrador encuentro. Las heridas de Jack eran graves, y aunque sobreviviría, el camino hacia su recuperación era incierto y lleno de desafíos. En las semanas y meses siguientes, la familia Thomas lidió con las secuelas psicológicas y emocionales de su aterradora experiencia. El sendero que una vez amaron ahora simbolizaba un encuentro casi trágico, un recordatorio de las realidades impredecibles y a veces brutales de la naturaleza. Habían buscado aventura y belleza en la naturaleza, pero se encontraron con la fuerza aterradora de una madre grizzly defendiendo a sus crías. La tormenta golpeó con una ferocidad implacable, tomando al grupo de turistas desprevenidos. Se alojaban en una pequeña cabaña remota, escondida en lo profundo de la naturaleza salvaje de Alaska, un lugar diseñado para ofrecer paz y aislamiento, lejos de las distracciones de la vida cotidiana. A principios de septiembre de 2024, el aire era fresco y el paisaje se extendía en todas direcciones, ofreciendo vistas impresionantes de picos montañosos, escarpados y espesos bosques. Pero la belleza era engañosa. Esa noche la atmósfera tranquila se tornó violenta cuando nubes oscuras aparecieron con una velocidad sorprendente, desatando torrentes de lluvia y vientos aullantes que azotaron la frágil estructura en la que se refugiaban. La cabaña crujía bajo la presión de la tormenta. Las ventanas vibraban en sus marcos y las tejas del techo se desprendían, desapareciendo en el caos. Adentro, el grupo de 5 personas se acurrucaba, observando cómo la tormenta ponía a prueba los límites de su frágil refugio. El agua se filtraba por las grietas del techo y el viento encontraba cada hueco posible, enviando ráfagas frías por la habitación. En su apogeo, la tormenta fue demasiado para la cabaña. Un fuerte crujido rompió el aire cuando una sección del techo colapsó hacia adentro, trayendo consigo una avalancha de lluvia y escombros. Intentaron reparar los daños, pero estaba claro que la cabaña había sido gravemente comprometida. Las paredes de madera, ya antiguas, se habían debilitado aún más por los vientos y el agua. La tormenta continuó durante la noche, pero al amanecer, los vientos comenzaron a disminuir, dejando al grupo a inspeccionar los daños. El techo estaba parcialmente destruido y las paredes se inclinaban hacia adentro, como si fueran a ceder en cualquier momento. Pero aún creían que podrían reparar la cabaña lo suficiente para mantenerse a salvo hasta que llegara ayuda, pero la realidad era mucho más grave. Mientras trabajaban para tapar los agujeros y reforzar las paredes, algo mucho más ominoso comenzó a desarrollarse en el entorno. El aroma de la comida almacenada en la cabaña se había extendido con los vientos de la tormenta, atrayendo la atención de un oso grizzly cercano. No era cualquier oso. Era un macho grande y hambriento, guiado por un instinto primitivo mientras olfateaba el aire y seguía el tentador aroma a través del denso bosque. La necesidad del oso de engordar para el invierno se volvía cada vez más urgente. Mientras el grupo trabajaba afuera, escucharon ruidos en los matorrales que rodeaban la cabaña. Al principio pensaron que podría ser el viento, pero el ruido se volvió más fuerte y deliberado. Entonces lo vieron. Un enorme oso grizzly emergiendo de los árboles. El oso era inmenso, con su pelaje oscuro empapado por la lluvia y ojos fijos en la cabaña. Olfateó el aire de nuevo, detectando el aroma de la comida que tenían adentro. La tormenta no solo había debilitado su cabaña, sino que también había hecho inevitable el acercamiento del oso. El pánico se apoderó del grupo cuando corrieron de regreso al interior. El oso avanzó curioso pero cauteloso. Los turistas se apresuraron a entrar en la cabaña, cerrando la dañada puerta detrás de ellos y atrancándola con lo que pudieron encontrar. Esperaban que perdiera interés, pero el aroma de la comida era potente y tentador para que lo ignorara. El oso rodeó la cabaña aplastando los escombros húmedos esparcidos por el suelo. Con un repentino estallido de fuerza se lanzó contra la puerta, golpeando su cuerpo contra la madera debilitada. Las paredes temblaban y el grupo podía sentir el inmenso poder del animal al otro lado. Una y otra vez el oso embistió y la puerta comenzó a astillarse. Se dieron cuenta de que no podrían mantener la cabaña contra el ataque.
Sin otra opción, el grupo huyó al sótano, un espacio pequeño y estrecho debajo de la cabaña, accesible por una trampilla en el suelo. Inicialmente lo habían planeado usar para almacenamiento, pero ahora sería su última línea de defensa. Se amontonaron en el estrecho sótano, sellando la trampilla detrás de ellos. Arriba podían escuchar al oso destrozando la cabaña con facilidad. Las paredes, ya debilitadas por la tormenta, no eran rival para la fuerza del animal. La madera crujía y se astillaba mientras el oso destruía la estructura. Atrapados abajo, los turistas escuchaban todo: los golpes de la madera, la respiración pesada del oso mientras saqueaba la cabaña y el ocasional gruñido que les helaba la sangre. Estaban indefensos, sellados en el oscuro y húmedo sótano, sin forma de comunicarse con el mundo exterior. La tormenta había cortado cualquier posibilidad de señal de teléfono, y aunque hubieran logrado pedir ayuda, tomaría días que alguien los alcanzara en una zona tan remota. El grizzly, tras haber destrozado gran parte de la cabaña, encontró el alijo de comida y comenzó a devorarlo con brutal eficiencia. Durante horas permaneció allí, devorando y explorando los restos. Cada sonido que hacía provocaba nuevas oleadas de miedo en el grupo. Sabían que si el oso encontraba la trampilla, la destrozaría tan fácilmente como había hecho con el resto. El tiempo pasó y cada minuto se alargaba hasta parecer una eternidad. Los turistas no podían hacer nada más que esperar, atrapados en un estado constante de miedo. No tenían idea de cuánto tiempo se quedaría el oso o si finalmente los encontraría. Dormir era imposible y la tensión en el sótano era palpable. Arriba el oso seguía rozando la trampilla o rascando las paredes restantes. Para cuando el oso se fue, la cabaña estaba en ruinas. El techo estaba a medio caer, las paredes astilladas y el interior saqueado, pero los turistas atrapados en el sótano habían sobrevivido. Salieron con cautela, inseguros de si el oso se había ido de verdad. El aire estaba impregnado del aroma de la madera mojada y del miedo que había impregnado el espacio confinado. Estaban profundamente conmocionados. Un día después, cuando los rescatistas llegaron, encontraron al grupo acurrucado en los escombros, exhaustos y aterrorizados, pero vivos. El oso se había desvanecido en la naturaleza hacía tiempo, dejando solo destrucción a su paso. Los turistas estaban rodeados por los restos de aquel encuentro violento: paredes rotas, escombros esparcidos y la desgarradora conciencia de lo cerca que habían estado del desastre. A principios de 2024, las mañanas en Montana eran frías y tranquilas, con una leve capa de escarcha en el suelo mientras el sol comenzaba a elevarse sobre el horizonte montañoso. John Peters era un ranchero de poco más de 50 años. Había establecido una rutina que le daba paz en medio de la naturaleza agreste que rodeaba su propiedad. Todas las mañanas, él y su fiel perro, Scout, salían a caminar por el sendero boscoso detrás del rancho. Era su momento, lejos del bullicio del trabajo y del caos de la vida cotidiana. La propiedad de John se extendía a lo largo de un vasto terreno salvaje de Montana. Los altos pinos, las interminables praderas y el suave murmullo de los arroyos creaban una imagen de serenidad. Era un lugar donde la rudeza de la naturaleza se unía con la familiaridad del hogar. John amaba esta tierra. Scout era un pastor australiano y la amaba aún más. Pero una gran osa grizzly había estado buscando comida cerca del sendero, hurgando en la maleza en busca de raíces y bayas tempranas. La osa había despertado recientemente de la hibernación y estaba hambrienta, sus músculos poderosos aún rígidos tras meses de sueño. Su lugar de búsqueda, a solo 100 yardas de donde caminaban John y Scout, estaba cubierto de árboles, proyectando sombras que ocultaban su presencia. Al acercarse, el viento cambió, llevando el olor humano hacia la osa. Scout fue el primero en notar que algo andaba mal. Su nariz se movió, sus orejas se levantaron y se detuvo en seco. John notó el cambio repentino en el comportamiento de su perro y sus sentidos se pusieron en alerta máxima. Al principio, el gruñido de Scout fue bajo, una advertencia, pero en segundos se convirtió en ladridos furiosos. El bosque que momentos antes parecía pacífico ahora parecía vivo, con una amenaza inminente. Los ladridos resonaron entre los árboles, volviéndose más frenéticos mientras Scout se lanzaba hacia adelante, atravesando la maleza en dirección a la fuente de su angustia. John corrió tras él. Scout era ferozmente protector, y la agresión repentina preocupó a John.
Llamó a Scout para que regresara, pero su voz se perdió en el estruendo de los ladridos. Para cuando John alcanzó a ver a su perro, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo demasiado tarde. Entre los árboles la vio, una enorme osa grizzly, de casi 7 pies de altura cuando se levantaba, mezclándose con las sombras del bosque. La osa se había sorprendido con la llegada de Scout y se giró hacia el ruido con un gruñido propio. Mientras Scout se lanzaba hacia ella, la osa se levantó sobre sus patas traseras dominando al perro. En un abrir y cerrar de ojos, la situación se descontroló. Scout se abalanzó sobre la osa, pero ella lo apartó de un solo golpe decisivo. La fuerza del impacto hizo que rodara por el suelo, cayó a varios pies de distancia inerte, el aire lleno con el desgarrador sonido de su último quejido. John se congeló por un momento, el choque inundando su cuerpo mientras veía caer a su amado compañero. Su pecho se tensó con pánico, la crudeza de la situación lo golpeó. Sin pensarlo, corrió hacia Scout, la desesperación superando al miedo primitivo que sentía. Pero la osa ya había cambiado su enfoque hacia él. Cuando John alcanzó a Scout, la osa corrió cubriendo la distancia entre ellos en segundos. Su velocidad era aterradora. Lo que había sido una presencia imponente entre los árboles, ahora se movía con la ferocidad y precisión de un depredador. John apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando ella lo embistió, tirándolo al suelo. El cuerpo de John golpeó el suelo con fuerza, su aliento escapando en un doloroso jadeo mientras el peso de la osa aplastaba su pecho. Sus garras rasgaron sus brazos mientras instintivamente intentaba proteger su rostro. El dolor lo atravesó como un fuego, una quemadura profunda cuando las garras desgarraron piel y músculo. Su visión se nubló mientras luchaba, su mente corriendo con instintos de supervivencia, pero sabiendo en el fondo que las probabilidades estaban en su contra. Las mandíbulas se cerraron cerca de su cabeza. Su gruñido vibró en el aire llenando el bosque con un sonido amenazante. John trató de empujarla, pero era como tratar de mover una montaña. Con sus manos ensangrentadas y temblorosas, encontró una rama caída y la golpeó contra la cabeza de la osa. Apenas se inmutó, más irritada que disuadida por el intento débil de defenderse. Los movimientos de John comenzaban a ralentizarse. La adrenalina se desvanecía mientras su cuerpo cedía ante la fuerza abrumadora del ataque. Sus brazos cubiertos de heridas se debilitaban, y la osa, sintiendo que la pelea se estaba agotando, retrocedió un poco. Se quedó sobre él respirando pesadamente, los ojos llenos de la energía salvaje de una criatura que acababa de reafirmar su dominio sobre su territorio. John yacía en el suelo con su cuerpo destrozado y respiración superficial. El dolor era abrumador, irradiando desde cada parte de él. Podía sentir la sangre acumulándose debajo, empapando la tierra, mientras el frío de la mañana comenzaba a filtrarse en sus huesos. Giró ligeramente la cabeza y vio a Scout inmóvil a unos pies de distancia. La visión de su compañero caído fue un golpe mortal a su espíritu. Durante lo que pareció una eternidad, la osa permaneció sobre John olfateando el aire, evaluando si la amenaza había pasado. Luego, tan rápido como había atacado, se dio la vuelta y desapareció entre los árboles, desvaneciéndose en las sombras de donde había venido. El bosque quedó en silencio. John quedó allí inmóvil con el peso de la tragedia aplastándolo. El ataque lo había dejado herido, su cuerpo era un testamento del poder salvaje de la naturaleza. Intentó moverse y pedir ayuda, pero su voz no era más que un susurro ronco, perdido en la inmensidad del desierto. Scout, su leal compañero y protector, se había ido, dejando solo silencio y el recordatorio de los peligros impredecibles que acechan en territorio de osos. En el verano de 2023, Sarah y Tom se aventuraron en la naturaleza de Alaska, llenos de emoción y el entusiasmo por la aventura. Siempre se habían sentido atraídos por lo salvaje donde la naturaleza era cruda e indómita, lejos del bullicio y la comodidad de la vida moderna. Para ellos, esta excursión a través del vasto terreno de Alaska era una prueba de su resistencia, habilidad y unión. Los primeros días fueron todo lo que esperaban. Las montañas escarpadas se alzaban a lo lejos, los glaciares brillaban bajo el sol. Los arroyos serpenteaban a través de los densos bosques de abetos y el aire estaba impregnado del fresco aroma a pino. Caminaban largas horas por terreno accidentado, deteniéndose solo para disfrutar de las vistas o descansar en un mirador escénico. Como excursionistas experimentados, Sarah y Tom estaban preparados para la travesía,
llevando consigo todo lo necesario, desde tiendas de campaña ligeras hasta alimentos y spray para osos. Se sentían confiados y tal vez demasiado confiados. Después de todo, la naturaleza es indiferente a los planes humanos. La cuarta noche de su travesía, mientras armaban el campamento cerca de un tranquilo río, algo cambió. Sarah, mientras recogía leña, vio una oscura figura en la distancia, un oso grizzly. Estaba justo en la línea de árboles, su enorme silueta contrastaba con el cielo crepuscular. No estaba cerca, pero su presencia le causó un escalofrío. Llamó a Tom y juntos observaron al oso, esperando que se fuera. Tras unos momentos tensos, desapareció en el bosque. Esa noche el sueño fue esquivo. La realidad de su vulnerabilidad se hizo evidente. A kilómetros de la civilización estaban a merced de lo salvaje. Tom intentó tranquilizar a Sarah, recordándole que tenían spray para osos y habían sido cuidadosos con la comida, colgándola lejos de la tienda. Pero la inquietud persistía. Sabían que en algún lugar un oso grizzly los había notado. Al día siguiente empacaron el campamento y siguieron adentrándose en el bosque. A pesar de lo impresionante del paisaje, Sarah no podía sacudirse la sensación de que no estaban solos. Cada crujido de ramas o susurro de hojas la ponía en alerta. Tom trató de distraerla con historias, pero ella solo escuchaba a medias, escaneando constantemente el denso matorral. Al mediodía llegaron a un afloramiento rocoso con una vista panorámica del valle. Se detuvieron a descansar, pero cuando Sarah miró detrás, vio al oso de nuevo. Estaba más lejos que la noche anterior, pero era inconfundible. Los estaba siguiendo. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión e inquietud. El grizzly nunca se les acercaba directamente, pero su sombra estaba presente en cada paso que daban. A veces lo veían en la distancia, una figura oscura moviéndose entre los árboles o en una colina. Otras veces solo escuchaban el crujido de ramas a lo lejos, una señal sutil de que no estaban solos. Cambiaron de ruta varias veces intentando perder al oso, pero siempre parecía estar allí, acechando desde las sombras. El sexto día, la tensión alcanzó su punto de quiebre. Decidieron acampar antes de lo habitual en un pequeño claro rodeado de árboles. Estaban a kilómetros del sendero más cercano, en el corazón de la naturaleza, sin señales de otros humanos por días. El aislamiento se sentía sofocante. Mientras preparaban la cena, el aire se enfriaba y la luz del día se desvanecía. Intentaron moverse en silencio para no atraer atención, pero no duró mucho. El viento cambió y con él llegó un sonido familiar y temido, el crujido de una rama a lo lejos. El corazón de Sarah latía con fuerza. Miró a Tom, quien también lo había escuchado. Él le hizo señas para que mantuviera la calma, pero ambos sabían lo que venía. El oso los había encontrado de nuevo. Sin previo aviso, emergió de la línea de árboles, pero esta vez no observaba desde lejos. Estaba cargando hacia ellos. El enorme animal avanzaba con los ojos fijos en Tom, quien se levantó instintivamente, poniéndose entre Sarah y el oso. Antes de que pudiera reaccionar, el grizzly lo embistió con una fuerza que lo lanzó al suelo, su cuerpo cayendo con un golpe seco. La cabeza de Tom golpeó una roca, dejándolo inconsciente. El oso, ahora concentrado en Sarah, gruñó mientras se alzaba sobre el cuerpo inmóvil. Era una bestia imponente, su pelaje grueso y enmarañado, sus ojos llenos de la intensidad de un depredador. Los instintos de supervivencia de Sarah se activaron. Con manos temblorosas buscó el spray para osos, con el terror y la desesperación recorriendo su mente. El oso lo olfateaba con sus fauces ligeramente abiertas, mostrando dientes enormes manchados de su última comida. Un bajo gruñido surgió de su pecho, una advertencia de que no había terminado. Cuando finalmente regresó el silencio, Sarah se atrevió a asomarse. El oso se había ido, pero el campamento estaba destruido, mochilas rotas, equipo esparcido y profundas marcas de garras en la tierra. Tom se movió, sollozando suavemente al recuperar la conciencia. El alivio inundó a Sarah, pero fue breve. Aunque el oso se había ido, la experiencia los dejó marcados. La naturaleza les había mostrado su lado más implacable. Aunque sobrevivieron al ataque, sabían que serían perseguidos por el recuerdo del oso que los acechó, un recordatorio de que los humanos no son los depredadores supremos en lo salvaje. Jason Roberts siempre había sido un senderista cauteloso. A lo largo de los años, había explorado muchos senderos en América, asegurándose de estar preparado para la naturaleza impredecible.
Pero en julio de 2024, durante una caminata en solitario que comenzó como una aventura matutina, Jason tomó un giro equivocado que cambiaría su vida para siempre. El día empezó de manera inocente. El sol ya calentaba el cielo, bañando el paisaje agreste con un tono dorado. El parque estaba lleno de vida. Los verdes vibrantes de los árboles y el flujo constante de los ríos ofrecían un fondo tranquilo. El objetivo de Jason era seguir un sendero familiar para ver una vista desde una alta cresta, pero en algún momento, distraído por su entorno, se desvió del camino. Cuando se dio cuenta de su error, ya estaba en territorio desconocido. Había grandes arbustos y hierba alta bloqueaban su vista, y el sendero bajo sus pies se había desvanecido en una débil hendidura. Su corazón comenzó a latir más rápido al darse cuenta de que estaba en un lugar desconocido, lejos de cualquier sendero marcado. Su instinto le decía que debía retroceder. Todos los senderistas experimentados conocen esta regla: nunca sigas adelante cuando estás perdido. Pero algo en la quietud del aire lo incomodaba. Había un silencio antinatural, los habituales sonidos de pájaros y hojas crujientes estaban ausentes. Sentía que lo observaban, aunque la vasta naturaleza a su alrededor parecía vacía. Cuando decidió regresar, esa sensación de inquietud se intensificó. La maleza detrás de él se movió, y el crujido de una rama hizo que el miedo recorriera su cuerpo. Jason se quedó inmóvil, escaneando los arbustos. Los osos grizzly del parque eran famosos, pero no había visto uno en todos sus años visitando Yellowstone. Aún así estaba en territorio grizzly, y el pesado movimiento solo podía significar una cosa: algo enorme se movía en la maleza. Su corazón latía con fuerza y la adrenalina inundaba su cuerpo. Instintivamente buscó su spray para osos, pero antes de que pudiera alcanzarlo, el oso apareció. Era gigantesco, al menos 300 kilos de músculo y ferocidad pura. El pelaje del grizzly estaba enmarañado y oscuro, y sus ojos se clavaron en Jason con una intensidad que lo llenó de miedo. La respiración del animal era pesada, sus fosas nasales se ensanchaban mientras evaluaba al humano en su territorio de caza. La mente de Jason se aceleraba. Sabía el protocolo: mantener la calma, no correr y parecer más grande. Pero enfrentarse a un grizzly gigante era mucho más difícil en la práctica. Las orejas del oso se aplanaron y en un instante atacó. El suelo tembló bajo los pies de Jason mientras la bestia avanzaba. Sus músculos se movían con una velocidad aterradora. No hubo tiempo para pensar, no había lugar para una estrategia. El oso cerró la distancia en segundos. Sus movimientos eran un borrón de poder y precisión depredadora. Jason trató de usar su spray para osos, pero el pánico nublaba sus acciones. El oso lo golpeó con todo su peso, derribándolo como si fuera una ramita. El impacto dejó a Jason aturdido. El aire escapó de sus pulmones. Antes de que pudiera procesar el dolor, las garras masivas del grizzly rasgaron su pecho, atravesando tela y piel con una facilidad aterradora. Sintió el ardor de las heridas de inmediato, la sangre empapando su ropa. Su instinto se activó y levantó un brazo para proteger su rostro, pero el ataque salvaje del oso continuó. Lo golpeó nuevamente cortando su brazo, dejando heridas irregulares. Atrapado bajo el peso del oso, Jason estaba indefenso. El aliento caliente de la bestia lo envolvía, sus gruñidos vibraban en su pecho. Cada instinto le gritaba que peleara, pero su cuerpo estaba inmóvil, abrumado por la ferocidad del ataque. Las mandíbulas del oso se cerraron sobre su hombro, sus dientes perforaron el músculo y lo sacudió para recordarle quién mandaba en ese territorio. El dolor era insoportable, cada nervio de su cuerpo estaba encendido por la agonía. Los dedos de Jason encontraron el bote de spray para osos que había sido lanzado a un lado durante el ataque inicial. Con las pocas fuerzas que le quedaban, apuntó a ciegas hacia la cara del oso y liberó el spray. Una nube de químicos penetrantes envolvió la cabeza del oso. El grizzly retrocedió al instante, dejando escapar un rugido furioso mientras el spray irritaba sus ojos y nariz. Jason aprovechó la oportunidad para rodar sobre su estómago, intentando alejarse del animal enfurecido. Por un momento, el oso permaneció sobre él golpeando el suelo, sacudiendo la cabeza mientras el spray hacía efecto. Parecía que podría atacar de nuevo, pero algo en los instintos primarios del oso lo impulsó a retirarse. Con un último gruñido, se giró y se adentró de nuevo en el bosque, desapareciendo en la maleza tan rápido como había aparecido.
Jason yacía inmóvil en el suelo con su cuerpo gritando de dolor. Cada respiración era una lucha. Su visión se nublaba por la pérdida de sangre y el shock, pero sabía que no podía quedarse allí. Los instintos de supervivencia se activaron. Tenía que buscar ayuda, pero su cuerpo no respondía. Cada centímetro de él estaba destrozado, sus heridas sangraban y sus miembros no respondían. A pesar de la gravedad, comenzó a arrastrarse. Fue agonizante. Cada movimiento enviaba oleadas de dolor a través de él. Su piel destrozada y su cuerpo roto apenas funcionaban. Solo era vagamente consciente de su entorno. El bosque giraba a su alrededor en una bruma de sangre y terror. El tiempo se volvió irrelevante mientras se arrastraba hacia adelante, impulsado solo por la voluntad de sobrevivir. Pasaron horas o quizás minutos. Jason estaba al borde de la inconsciencia cuando un sonido distante llegó a sus oídos. Era el inconfundible murmullo de voces, un grupo de senderistas que se acercaba. Apenas pudo levantar la cabeza, pero reunió las últimas fuerzas para hacer un débil ruido, una súplica de ayuda. Los senderistas lo encontraron poco después, tendido en la tierra, su cuerpo cubierto de sangre y profundas marcas de garras. Contactaron a las autoridades del parque e hicieron lo mejor para estabilizarlo hasta que llegara ayuda. Jason fue trasladado en helicóptero a un hospital cercano en estado crítico. Su supervivencia fue un testimonio de su pura determinación y del spray para osos que le dio una segunda oportunidad de vida. En las semanas que siguieron, Jason reflexionó sobre ese día fatídico. Las cicatrices físicas eran severas, pero el trauma psicológico era aún más profundo. Siempre había respetado la naturaleza, pero ahora entendía su implacable carácter de una manera que nunca antes había imaginado.